Vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que tomes el control de esta reunión. Tomes el control, Señor Jesús, de nuestras mentes, de nuestros corazones. Tomes el control, Señor amado, de lo que se va a exponer el día de hoy. Y te suplicamos que hables a nuestras vidas, que hables a cada uno de los presentes. Tú nos has traído porque tú quieres hablar a nuestras vidas, Señor. Y te suplicamos que cada uno lo entienda de esta manera, que eres tú hablando a través de tu palabra a cada uno de los presentes y no un servidor, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, entonces el día de hoy vamos a tener un tema que le hemos titulado Las consecuencias del pecado. Como hemos visto, las consecuencias por pecar ante los ojos de Dios son eternas y son terribles. Hablábamos del infierno. Es un lugar horrible, espantoso y es eterno. Una vez más que la gente entre allí, que sea enjuiciada y condenada de parte de Dios, jamás de los jamases, por toda la eternidad, saldrá el ser humano, ni los ángeles que han sido condenados hacia ese lugar. Por eso es necesario que hoy hablemos de las consecuencias del pecado. No son para nada buenas, amados. Pero primeramente veamos qué es el pecado. 1 Juan 3:4 nos dice qué es el pecado. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Esta porción de la Escritura nos deja ver que una persona, cuando quebranta cualquiera de los mandamientos de Dios, automáticamente la persona está pecando. Se vuelve o se hace pecador o pecadora, pues el pecado es una infracción a la ley de Dios. Y amados, cada persona que comete una infracción en las leyes que hay en cada nación, en cada pueblo o en un hogar, tienen consecuencias. Hay consecuencias. Si el niño se porta mal, ¿el padre lo va a premiar? ¿Qué padre o qué madre va a premiar a su hijo de un berrinchote de esos sabrosos y todavía que diga una mala palabrota? ¿Qué padre va a premiar a su hijo? No va a haber un premio, sino va a haber un castigo. Ahora, ¿qué autoridad va a premiar a los ciudadanos cuando están infringiendo las leyes? No me digas que si tú vas manejando en tu carro y te pasas un alto y bueno, luego te vuelves a pasar otro alto y resulta ser que iba un tránsito atrás de ti, se lo chispó, pues bueno, ni modo. Pero luego te ve y otra vez te brincas el otro. No, se voló la barda, ¿cierto o no? Entonces va el tránsito y te agarra. Y si te agarra, ¿qué te va a hacer? ¿Te va a premiar? ¿Te va a alabar? Oiga, joven, como que usted tiene mucha prisa, ¿verdad? Ahí le va, mire, quiere que le ponga la sirena y vaya porque usted tiene mucha prisa y se brinque todos los altos. ¿Te va a decir eso? No, te va a agarrar y te va a poner una multa. Te va a poner un castigo. ¿Cuál es ese castigo? Una multa. Amados de otros estados, una multa la más baratita es de 800 pesos. 1,000 pesos. Las multas están de 2,000, 3,000, 4,000 pesos. Dígame, ¿cuánto tardamos nosotros para ganarnos 2,000, 3,000 pesos aquí en Chiapas? Allá en una multita se van 2,000, 3,000, 4,000. Es más, hay multas que son más de 10,000 pesos que te las dan y no tienes derecho a fianza. Son como 15,000 pesos por ahí, a más o menos. Y no tienes derecho a fianza si te agarran todo borracho. Y la multa sabrosa. Amados, cada acción negativa merece un castigo. Merece un castigo. A veces los policías, a veces las autoridades quizá no te puedan ver, pero en lo espiritual Dios lo ve todo. Dios lo ve todo. Y es necesario entonces que aquella persona que infrinja la ley, pues reciba un castigo. Pero en esta porción de la Escritura que estamos estudiando, la palabra de Dios nos deja ver que cuando alguien quebranta cualquiera de los mandamientos de Dios, comete pecado, ¿y qué vienen? Consecuencias. Por eso hemos titulado esta enseñanza, Las consecuencias del pecado. La persona que comete pecado actúa sin razonar y pensar en las consecuencias que le vendrán. Fíjate lo que dice Números, capítulo 12, versículo 11. Dice así la Escritura. Y dijo Aarón a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado.
y hemos pecado. Repito, la persona que comete pecado actúa sin razonar y sin pensar de los efectos o de las consecuencias que tendrá por pecar. Y aquí en esta porción de la Escritura nos deja ver que estas personas fue lo que le pasó a Aarón y a María, que se habían atrevido de pecar contra de Dios. Pecaron contra un líder, en este caso Moisés. Y lo que está diciendo Aarón es algo interesante. Primeramente él dice: Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, esto es, danos una oportunidad, perdónanos. Porque locamente hemos actuado, o sea, no sabemos por qué lo hicimos, pero ya lo hicimos. Hemos actuado como un loco, no pensamos las cosas, se nos fue. Cometiste un acto, pecaste, mentiste, robaste. Locamente hemos actuado, dice Aarón. Amados, no habían mentido, no habían robado. El pecado de ellos, simple y sencillamente, murmurar. ¿Y cómo dice aquí la Escritura que Aarón y María vieron su maldad? Grande, porque locamente hemos actuado. Hemos actuado sin entendimiento, no pensamos, pero realmente somos responsables de lo que hicimos. Y hemos pecado. Amados, hay gente que actúa sin pensar en los efectos y en las consecuencias que va a tener de su maldad, de su pecado. Fíjate lo que dice 1 Samuel, capítulo 13, versículo 13. Un ejemplo similar. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. Aquí ya el profeta Samuel está diciendo a Saúl: locamente has hecho, Saúl. Has actuado sin entendimiento, no has pensado lo que has hecho. Locamente has hecho. ¿Qué hizo? No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Te la jugaste, Saúl. Locamente has actuado. ¿Cómo te atreviste a pecar contra de Dios? Ahora viene un castigo, ahora viene un efecto, ahora viene una consecuencia por tu desobediencia. Vas a ser quitado de ser rey por tu pecado. Amados, locamente actuaron estas personas, sin razonar, sin pensar, sin ver que pecar contra Dios tiene severas consecuencias. Y aquí lo tremendo es que el pecado es voluntario y solamente el que lo comete es culpable de sus actos. Fíjate lo que dice Génesis, capítulo 4, versículo 3. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. O sea, se molestó, se llenó de enojo, de rabia, Caín. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Versículo 7, dice Dios: si bien hicieres, Caín, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. ¿Qué es lo que pasa? Dios estaba responsabilizando a Caín de lo que había dejado entrar en su corazón. ¿Qué había dejado entrar en su corazón? Amargura, odio y homicidio. Después de que él deja entrar eso en su corazón, Dios le dice: mira, Caín, lo que vas a hacer no es correcto. Tú quieres matar a tu hermano, no lo hagas, Caín. Y Caín no hizo caso. Dios le dice: mira, si tú no lo vas a hacer, tú eres responsable. Si tú vas a hacerlo, tú eres responsable. Tú eres responsable de tus actos, Caín. Y él se la jugó. No hizo caso a Dios y terminó matando a su hermano Abel. ¿Quién es culpable, Satanás o Caín? Caín es el culpable. ¿Por qué? Porque Satanás quizá pudo haberle dicho: Caín, mira, Dios se agradó mejor de Abel. Mira, qué Dios malo, mira a tu hermano. Mátalo de una vez para que tú seas único, seas especial. No tengas competencia, lo que tú quieras. Pero Dios le dijo a Caín: no lo hagas, Caín. No lo hagas. Si bien hicieres, no serás enaltecido. Caín, no lo hagas. Y él decidió hacerlo. Responsable 100% es Caín de sus actos.
Entonces, si tú has cometido actos malos, si tú te enojas con tus hijos, ¿quién tiene la culpa de que tú seas una mujer o un hombre enojón? ¿Quién tiene la culpa, tus hijos o tú? Los padres que se enojan, las madres que se enojan, son culpables de sus enojos, de sus actos, no sus hijos. Y entonces, en un momento dado, si una persona comete una inmoralidad, ¿quién es culpable? ¿La mujer o el que comete la inmoralidad? El que comete la inmoralidad. No podemos culpar a nadie de nuestros actos. No podemos nosotros hacer lo que hizo Adán y Eva. ¿Quién tomó del fruto prohibido? ¿La serpiente o Eva? ¿Y a quién culpó Eva? A la serpiente. ¿A quién culpó Adán? A Eva. Él culpó a la mujer. Adán, ¿qué hiciste? La mujer que tú me diste. En cierta manera culpó a Dios y a la vez culpó ¿a quién? A su esposa. ¿A quién culpó entonces Eva? La serpiente me engañó. Pero ellos no eran responsables. No estaban aceptando su responsabilidad. Entonces, de los actos que el ser humano haga, nadie tiene la culpa más que la persona que ha cometido esos actos. Dios no va a condenar a la gente que en un momento dado hayan sido el factor o un medio, pero a final de cuentas el que terminó cometiendo la falta, fuiste tú. Tú eres responsable de tu pecado. Ezequiel dice que el hijo no morirá por el pecado del padre, ni el padre morirá por el pecado del hijo. Cada quien morirá por su propio pecado. Es que mi esposo, estoy amargada por mi esposo me hace y me deshace. No, tú eres responsable de tu amargura. Es que estoy amargado por mis hijos. Es que tú eres responsable de tu amargura, de tus actos. Tus hijos van a dar cuentas porque sean malos hijos. Tu esposo, tu esposa va a dar cuenta de sus actos. Pero no puedes tú culpar que eres una mujer gritona, enojona, amargada por lo que todo el mundo te hace. Tú eres responsable de tus actos. Es que los jóvenes, es que me provocan, es que la mujer, dicen los hombres codiciosos, es que esas mujeres se visten indecorosamente. Caray, hombre, todo se lo embarran a su cuerpo. Por eso es que yo estoy de codicioso, son las mujeres que deben de cambiar su manera de vestir. Es un corazón ahí que se está justificando. Y pudiera darles yo muchos ejemplos, amados. Nadie tiene la culpa más que tú de todos tus actos. Es que yo ya no voy a la iglesia porque la gente es hipócrita. Espérame, deja que los demás sean responsables de sus actos. Tú no seas como ellos, tú no seas como ellas, tú no culpes. Es que por eso no voy a ninguna iglesia porque todos son igual. Espérame, tú no seas igual. Amado, no podemos culpar a nadie de nuestros actos buenos o malos. 100% somos responsables. No te justifiques, por favor. Es que mi enfermedad, es que así somos los diabéticos, bien iracundos, bien enojones por el medicamento, por la insulina y quién sabe qué tantas cosas más. O sea, el chiste es de que tú no eres responsable de tus enojos. Amados, somos responsables de nuestros actos, sean buenos o sean malos. Imagínate que estemos ante los ojos de Dios, ante ese juez, y le digamos, Señor, es que tú me estabas pidiendo algo imposible. Tú decías que no me enojara, pero pues el Señor era diabético, yo era diabético. ¿Cómo no me iba a enojar? Tú sabes los efectos del medicamento. Por eso es que me enojaba, Dios. Ah, sí, cierto, no, pues sí, el medicamento es el culpable. Pásale a la gloria eterna. ¿Tú crees que Dios va a hacer eso? Para nada, amados. No le podemos echar la culpa a nadie más que a nosotros mismos. Nosotros somos responsables de nuestros actos. No culpes a nadie, por favor. Responsabilízate de tus actos. Es que mi mamá se porta mal, es que mi papá se porta mal, es que mis hijos, es que mis hermanos. Por eso no soy cristiano. Mira qué chistoso, qué chistosa a veces es la gente. Amados, no justifiques tus actos. Tú no eres cristiano simplemente porque eres rebelde y amas tu pecado, eso es todo. Pero no culpes a otra gente, no te justifiques. Ya explicamos 3 puntos de esta enseñanza. Vimos qué es el pecado. 2, vimos que la persona que lo comete actúa sin razonar y pensar en las consecuencias que le vendrán. 3, vimos que además el pecado es voluntario y solo el que lo comete es culpable y responsable. Siguiente punto de esta enseñanza. El pecado trae consecuencias a la vida de las personas que lo cometen. Y vamos a ver la primera consecuencia. Cuando una persona, un ser humano, comete alguna falta, algún pecado, ese pecado lo separa de Dios.
lo separa de Dios. Y vamos a ver este ejemplo. Vamos a ver un poquito la historia de María, ¿verdad? Ya que nos adentramos a esta porción de la Escritura con Aarón y María. Números 12:2 dice, y dijeron, ¿quién es María y Aarón? ¿Solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Sus palabras, amados, recuerden, por tus palabras serás condenado y por tus palabras, ¿qué? Serás justificado. Esas palabras tengan mucho cuidado, tengamos todos mucho cuidado. Aarón y María no tuvieron cuidado. Y fíjate que esas palabras, Dios las escuchó. Y dice la Escritura, y lo oyó Jehová. Óyelo bien, quizá no lo oyó Moisés, quizá no lo oyó toda la congregación, nada más entre ellos. ¿Qué a poco nada más Dios va a hablar por Moisés? También puede hablar también por nosotros. Dios ha hablado con nosotros. En pocas palabras, echemos a un lado ahí a Moisés y vamos a entrarle nosotros en lugar de él. Eso lo oyó Jehová. Eso lo oyó Dios. Con que andan con sus chismes, andan con sus murmuraciones, andan con sus malos pensamientos, andan con su boca. Lo oyó Jehová, versículo 3. Y aquel varón Moisés, fíjate lo que dice la Escritura, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra, de un carácter sencillo, humilde, manso, temeroso, manejable, humilde. Y dice el 4, luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros 3 al tabernáculo de reunión, y salieron ellos 3. A ver, Moisés, ven. Aarón, ven. Hey, María, ven. Quiero hablar con ustedes 3. Vámonos al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos 3. Versículo 5. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Obedecieron tanto a Aarón y a María. Ya no llamó a Moisés, sino a estos dos responsables de sus actos. Versículo 6. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, te apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente hablaré con él, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. En pocas palabras, si yo quiero hablar a Moisés cara a cara, ¿hay algún problema? Si yo quiero hablar a Moisés directamente, ¿qué problema hay? ¿A ustedes qué? Si yo a otros profetas les quiero hablar a través de visión o sueño, ¿cuál es el problema? Si yo quiero hablar con Moisés así, ¿quién me lo va a impedir? Mudos estaban las personas. Mudos estaban. Amados, ¿qué más dice la Escritura? No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Él es fiel, él es manso. Por eso es que yo me manifiesto a él así. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. Y viene la pregunta, ¿por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? ¿Por qué no tuvieron temor? Si yo estoy poniendo a este líder, yo estoy poniendo a este siervo, yo no me he equivocado en haberlo escogido a él. ¿Por qué no tuvieron temor de hablar contra mi siervo Moisés? Versículo 9, las consecuencias de sus actos. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos, ¿y qué más? Y se fue. Amados, los efectos que hay cuando alguien peca son inmediatos. Primeramente, el Dios de los cielos es ofendido. El Dios de los cielos es lastimado. El Dios de los cielos se aparta de la persona. Se aparta de la persona. Se va. Se fue. Así le pasó a Aarón y a María. Y quiero aprovechar esta porción de la Escritura para dejarles ver que si tú eres una persona que quizá a lo mejor no has murmurado, sino que has ido un poquito más allá. Has hecho peor que una murmuración. Has mentido, has robado, has hecho tantas cosas malas ante los ojos de Dios. ¿Tú crees que Dios está contigo? ¿Tú crees que Dios te va a premiar con su presencia? Si tú le has lastimado, si tú le has ofendido, has quebrantado sus mandamientos una y otra vez. ¿Tú crees que Dios se agrada de tu vida siendo honestos, siendo sinceros? Dime, ¿Dios se agradó de lo que hizo Aarón y María? ¿Se puso contento? ¿Se puso feliz? No, no se puso feliz. Él se sintió molesto, indignado, defraudado. Y tú todavía dices, bueno, es que Dios es muy amoroso. No, hombre, Dios es muy santo. No, Él es muy misericordioso. Yo sí le agrado a Dios. Pero te acabas de enojar con tu esposo, tu esposa. Acabas de decir la palabrota, el insulto con tus hijos.
Y tú todavía dices que Dios se agrada de tu vida. Hermanos y amigos, seamos sinceros. ¿Tú crees que Dios te va a premiar por semejante maldad? Hoy Dios está abriendo su corazón con cada uno de nosotros, con cada uno de los presentes. Dios te está diciendo lo que Él siente, cómo Él te ve y cómo estás actuando tú. Que lo estás ofendiendo, que lo estás lastimando con tus pecados. Por eso es que Él se ha apartado de tu vida. Me decía una persona, sí, yo he sido mala, he hecho esto y he hecho esto otro, pero Dios está conmigo, Él nunca me ha abandonado. ¡Qué contradicción! ¡Qué engaño! Ese es otro efecto del pecado, el engaño. El pecado engaña a la gente. ¿Qué le dijo Satanás a Eva? Tú peca y no te va a pasar nada, no vas a morir. Y Dios le había dicho que si ella pecaba, iba a morir. ¿Quién habló verdad? ¿Quién habló mentira? El mismo efecto que pasó con Adán y Eva es el mismo efecto, es la misma consecuencia con cualquier ser humano. El pecado ofende a Dios y el pecado hace que la presencia de Dios se aparte de la vida de una persona. Joven, adulto, con toda sinceridad y con todo respeto le digo, si usted ha pecado contra de Dios y sigue en su pecado, Dios no está con usted. Dios se ha apartado de usted, aunque no lo crea. Dios se ha apartado de usted, porque usted le ha ofendido. Sigamos con nuestra historia. Números 12:10. Y la nube se apartó del tabernáculo, o sea, la Shekinah, la presencia de Dios, se apartó de una vez. Vámonos. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón, a María, y he aquí que estaba leprosa. Todo parece indicar que la que tuvo mayor culpa fue María. Y bueno, Aarón tuvo también su consecuencia al ver a su hermana toda leprosa. No me pregunte usted por qué Aarón no fue también leproso. Dios lo regañó, Dios lo exhortó, Dios lo amonestó. Si hay esa duda, pregúntesela en el día final a Dios de los cielos. Él sabrá qué responderle. Pero aquí la Biblia dice que hubo una consecuencia a la vida de María. Vino una lepra. ¿Quién le mandó esa lepra? ¿Quién le mandó esa enfermedad a María? ¿Quién? Entonces, ¿Dios manda o no manda enfermedades al cuerpo de los seres humanos? ¿Manda o no manda? Manda. ¿Y por qué muchas de las veces Dios manda enfermedades? Como consecuencia de los pecados, de los actos. Ahí está la enfermedad. Pero ojo, también Dios puede permitir que venga una enfermedad en el cuerpo de una persona para probarla. ¿Quién permitió que viniese la enfermedad al cuerpo de Job? ¿Y quién le mandó la enfermedad a Job? ¿Quién le mandó la enfermedad a Job? Satanás. ¿Pero quién se lo permitió? Dios. Entonces, a veces el diablo puede mandar enfermedad a las personas para que dejen de buscar de Dios, ¿cierto o no? ¿Con qué intención el diablo le tocó el cuerpo de Job? Para que se rebelara contra de Dios, para que se apartara de Dios. No logró su objetivo. Entonces, abusados. Estamos viendo dos partes. Una parte que a veces el pecado trae consecuencias y trae enfermedades. Y Dios las puede mandar. ¿Quién le mandó la enfermedad a los egipcios? ¿Quién mandó las plagas? ¿Quién mandó la escasez? A veces Dios hace así. ¿Y quién puede decir algo? Entonces vamos a servir a Dios cuando todo marcha bien. Y cuando todo marcha mal, entonces vamos a blasfemar en su cara. No, amados. A Dios lo amamos y lo servimos por lo que Él es. No por lo que Él nos da o nos deja de dar. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. Pero aquí es interesante. Hubo una consecuencia. ¿Qué sería lo más peor para María? ¿La lepra o que Dios se apartó de ella? Que Dios se apartó de ella, porque Dios se agradaba de ella. Se agradaba de Aarón, Dios se agradaba de ellos. ¿Pero qué hizo que Dios se desagradara de ellos? El pecado. Entonces el pecado tiene efectos, tiene consecuencias espirituales para con Dios. Entonces María estaba llena de lepra y en la Biblia, teológicamente, la lepra es figura de pecado. Es figura de pecado. Ella estaba en pecado. Y aquí que María estaba leprosa. Lo miró Aarón con sus propios ojos y lo miró Moisés. Entonces dice el versículo 11. Y dijo Aarón a Moisés: ¡Ah, Señor mío! No pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. ¿Cómo quisiera Dios escuchar esa exclamación como la de Aarón en varios de los presentes que han ofendido a Dios? ¡Oh Dios, locamente he actuado! Pero hay quienes justifican su pecado. Es una mentirita piadosa. Eres un enojito, hermano, es un enojito. Lo minimizan. Yo pregunto, ¿Aarón minimizó su murmuración?
¿Cómo lo miró? Como un pecado grande. Amados, cualquier pecado, por muy chico que la gente lo vea, no deja de ser pecado. Si tienes un puntito de cáncer, ¿te debes de preocupar, sí o no? Y si tienes un tumor, ¿te preocupas más, sí o no? Pero ven, es un puntito. ¿Tú dices un puntito? ¿Quieres que ese puntito siempre esté ahí en tu cuerpo? ¿Quién quiere un puntito de cáncer en su cuerpo? Ay, carajo, es un puntito, déjalo que ande allí. ¿Cuál es el problema? No, es que sí hay problema. Ese puntito se va a expandir, se va a expander y va a llenar tu cuerpo de cáncer y te vas a morir de cáncer. Ese pecado es lo mismo. Ese puntito, ese pecadito que tú minimizas, te va a condenar por toda la eternidad al infierno si tú no te arrepientes. No hay que minimizar los pecados. ¿De acuerdo? Tengamos cuidado todos. No nos engañemos, no minimicemos los pecados, porque nos pueden condenar si están en nuestra alma, si están en tu alma. 11. Y dijo Aarón a Moisés: Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. ¿Reconoció Aarón su pecado, sí o no? No dijo que María había pecado. Él dijo, hemos pecado. ¿Quiénes? María y él. Estaba reconociendo su pecado. 12. Dice: no quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. 13. Entonces Moisés clamó a Jehová, diciendo: te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Aarón le dice a Moisés que no quedara con la lepra, va a ser consumida por la lepra. Entonces Moisés hace una oración, no se amargó, ora por María, ora por ellos, y dice el 14, respondió Jehová a Moisés. Dios responde la oración, ¿sí o no? Dios responde la oración. Respondió Jehová a Moisés: pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. ¿Qué es eso? Disciplina, castigo. ¿Y quién la disciplinó y quién la castigó? ¿Quién la echó fuera del campamento por 7 días? El Dios de los cielos. Ahí está la gente amargada. ¿Cómo que me disciplinaron? ¿Y cómo? La disciplina la gente la ve como si fuera un castigo del hombre, cuando Dios es el que castiga y disciplina y azota al que tiene por hijo. Pero aquí María no se amargó. María no se amargó. Aquí vemos que el que disciplinó a María, la sacó de la congregación y la estuvo allí, que estuviera avergonzada con la lepra 7 días, etcétera, lo que tú quieras, fue Dios. Hubo consecuencia por su pecado, porque el pecado tiene consecuencias. Y aquí fue lepra y fue castigo, una disciplina fuera de la congregación. Y dice el 15, así María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó delante hasta que se reunió María con ellos. Aquí aprendemos algo también interesante. En un pueblo o en una iglesia, lo que ocurrió aquí, el pueblo iba hacia adelante, iba hacia la conquista, pero a consecuencia del pecado de María, se detuvieron 7 días. No avanzaron, ahí se quedaron, hasta que se le cumpliera el castigo a María. Amados, un pecado puede afectar el avance espiritual de la vida de una iglesia, pero también un pecado puede afectar la vida de una familia, el núcleo familiar. El pecado afecta en todos los aspectos, sea en la iglesia, sea en el matrimonio, sea en una empresa, sea donde sea. Siempre el pecado va a afectar. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Va a afectar. Es cierto que el que lo comete lo hace por una satisfacción, por un placer, pero ese placer es momentáneo. El placer va a ser tan momentáneo y la afectación son por meses y por años, o por toda la eternidad, el pecado. Vamos a ver un siguiente ejemplo de cómo es que el pecado tiene consecuencias. Por eso hemos titulado la enseñanza, las consecuencias del pecado. ¿Qué hay cuando la gente comete pecado?
¿Cuál es la primera consecuencia? Estamos viendo. Dios se aparta de la gente. Jueces 16, 20 y 21. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Dalila le está diciendo a Sansón, ya después de que le quitó todo el cabello. Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Ojo, pero él, Sansón, no sabía que Jehová ya se había apartado de él. ¿Se puede apartar Dios de una persona, sí o no? ¿Y por qué se aparta? ¿Porque se porta bien o se porta mal? Porque se porta mal. ¿Y quién es el que se porta mal? ¿El que hace el bien o el que peca? El que peca. Entonces, si tú has pecado, ¿está Dios contigo o no está contigo? No está. Porque tú le has ofendido. Porque tú le ofendes. Porque tú le lastimas. Porque tú no respetas sus palabras, sus mandatos. Pero él no sabía que Jehová se había apartado de él. Y cuando Dios no estuvo en la vida de Sansón, ¿qué ocurrió? Versículo 21. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Le sacaron qué? Los ojos. ¿Anduvo en luz o anduvo en tinieblas, Sansón? Y cuando alguien peca, ¿anda en luz o anda en tinieblas? Anda en tinieblas. Y por eso cae y cae y cae. Otro pecado, otro. Anda en tinieblas, no anda en luz. Así hay varios de ustedes, pero no lo creen. Eso es lo increíble. Algunos no lo creen, otros sí. Dios se aparta, y cuando Dios se aparta de una persona, vienen tinieblas sobre su vida. Oscuridad. Estamos hablando nada más en la primera consecuencia, y ya preocupa, y ya es alarmante. Y estamos en la primera consecuencia. Isaías 59, 2 y 3. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, porque vuestras manos están contaminadas de sangre, y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. Y la lista sigue, y vamos a dejarlo ahí la lectura. Pero ¿qué dice la primera parte? Isaías 59, 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. La nación de Israel, conocedora de la palabra de Dios, conocedora de los mandamientos, pero no hacedora, había pecado contra Jehová, había pecado contra de Dios. Más bien, ¿cuál fue la consecuencia del pecado que cometió Israel? ¿Levantar qué? Una división, un muro. Se levantó un muro. Eso fue lo que hicieron Israel. Levantaron un muro, una separación. Pero de aquel lado está Dios y aquí estamos nosotros. Es un ejemplo, ¿no? Cuando alguien peca, levanta un muro y hay una división. No hay una comunicación, no hay una relación. Eso es lo que nos deja ver Isaías, el profeta Isaías, inspirado por el Espíritu Santo. Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros el rostro de Dios para no oír. Ha habido personas a través de mi caminata cristiana que me han dicho, es que Dios no me oye. ¿Cómo puedo ser que Dios me oiga? Es que Dios no me oye. Es que yo me acerco y oro, pero siento que Dios no me oye. Dios no me oye. ¿Cómo puedo hacerle para que Dios me oiga? Por más que le oro, por más que digo, a veces no tengo ni palabras y lo único que yo pienso es que Dios no me oye. ¿Y sabes tú por qué Dios no te oye? Por esto y por esto. Quita esa barrera, derriba esa barrera, deja de hacer lo malo y busca de Dios con todo tu corazón para que Él te oiga. Mientras tú no quites esta barrera, Dios no te va a escuchar. ¿Cómo se quita esa barrera? O este muro, esa separación, ¿cómo se quita? Nosotros pues la tumbamos, ¿no? Con martillo, pa. ¿Quién puede tumbar esa barrera? ¿Nuestra mano o algo específico? Algo específico. El único que puede romper
esa muralla es Jesucristo. Pero también cuando uno lo deja de ser, se arrepiente. Y así ha habido gente que me ha dicho y me ha suplicado: ora por favor por mí, ore por favor por mí, por favor ore por mí, para que Dios me oiga. Y sí oramos por ellos, con todo gusto oramos por ellos y por ellas, los que me han dicho. ¿Qué es lo que pasa? Ha habido gente, algunos de los que me han comentado este tipo de palabras, fueron personas que caminaron con Dios, que Dios hizo una obra en su vida, que Dios tuvo misericordia de ellos, de ellas, las limpió, las cambió, y caminaron así en obediencia, bien precioso con Jesús. Hicieron lo que Sansón, pecaron, y Dios se apartó de ellos. Entonces son los que han tratado de restaurarse, y ellos me han dicho: es que Dios no me oye. Es muy terrible, amados, que Dios no escuche a alguien. Y eso que hace que Dios no oiga a las personas es por el pecado. Por el pecado no arrepentido y no confesado y no dejado. Es por el pecado. Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Segunda consecuencia. Ya vimos que la primera consecuencia, por pecar, Dios se separa de la persona. Vimos varios ejemplos. Segunda consecuencia. La persona entra, al ya no estar Dios en su vida, la persona entra a una carrera presurosa de maldad y viene una tremenda esclavitud en su vida del pecado. ¿Eso qué quiere decir? La gente se va a ir, como quien dice, así cuando tú subes una pendiente, estás hasta la mera cima y viene la bajada. ¡Pum! Pero va de voladita, rápida la bajada. Así es, cuando alguien empieza con el primer pecado y no se arrepiente, lo sigue haciendo, va así, mira, ¡pum! Va una desbocada de pecado tras pecado, pecado tras pecado, y viene una esclavitud. El pecado se enseñorea ya de la gente. No porque no pueda, sino porque se acostumbra tanto, se esclaviza tanto, que ya no lo quiere dejar. Vamos a verlo bíblicamente. Proverbios 1:16 dice: porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. ¿Quiénes son aquellos que sus pies corren hacia el mal? Aquellos que ya probaron el pecado y vieron que es apetitoso, que es rico. De ahí empieza una carrera de maldad, a más no poder, y presurosos. Están buscando el momento, a ver el descuido, el primer momento, y pasa el pecado. Y ya lo terminan de hacer, y luego otra vez lo dejan de hacer, y se acuerdan, y otra vez presurosos. Están buscando, empieza una carrera de maldad. Corren hacia el mal. Proverbios 6:18. El corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal. En el contexto habla de lo que Dios abomina. Y luego dice ahí 6 cosas aborrece. Y entre todas ellas es esta: el corazón que maquina pensamientos inicuos, que anda viendo cómo va a pecar, cómo va a hacer lo malo, etcétera, etcétera. Y los pies presurosos. ¿Pies qué? Presurosos. ¿Para qué? Para correr al mal. Y entonces la gente trabaja, ya tiene su dinero, y ¿en qué está pensando luego el albañil o la gente de cualquier trabajo? Ya es fin de semana, ¿en qué está pensando? En el alcohol. Pies presurosos para luego ir al mal. Eso es lo que piensan los maestros, eso es lo que piensan cualquier persona que está esclavizada en la maldad y de cualquier otro oficio o profesión. Están esperando nada más tener paguita para ir luego a emborracharse. Pies presurosos para hacer el mal. Los jóvenes, ¿qué están esperando aquí en San Cristóbal? ¿Qué esperan muchos jóvenes los fines de semana? Los antros. Pies presurosos, ya es viernes. Y contentos los tremendos están, ¿no? Felices. Pies presurosos para hacer el mal. Y así pudiera darte ejemplo tras ejemplo. El adúltero. Pies presurosos para hacer el mal. San Juan 8:34. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. No me creas a mí, si tú quieres. Créele a la palabra de Dios. No creas que a los encabezados de este tema los pongo yo con toda la intención, o es un invento personal. No, es porque así lo dice la Escritura. Jesús nos enseña que un ser humano que hace pecado y lo sigue haciendo, lo seguirá haciendo, porque esclavo es
del pecado. Entonces la gente se empieza a esclavizar. Y viene a mi mente este caso de un joven que nace varoncito, se comporta como varoncito, pasan los años, sigue siendo un varoncito, piensa como varoncito, llega a la adolescencia, sigue siendo varoncito y piensa como varoncito. El detalle es que ya en su juventud probó lo que era la inmoralidad homosexual en un antro. Y de allí su vida cambió drásticamente. Ya no pensó como varoncita, ya no vivió como varoncita. Se metió a la vida inmoral, homosexual. Entonces yo miraba a este joven todo golpeado, rasguñado por el otro homosexual. Mira la vida que estás llevando, joven. No es así. Si te digo yo esto es porque él me lo contó, me lo dijo. Es que no era yo así. Yo vivía así. Tata, y me empezó a decir. Yo miré cómo Dios me estaba dando gracia para ayudarle y pensé que se iba a rescatar este varón. Le dije, mira, la única solución para que tú salgas de esto, rompe con esta relación, sé radical, apártate de esa maldad. Entiende que Dios te hizo varón y pórtate varonilmente. Deja eso. Es más, pasaba desapercibida la persona. Pasaba desapercibida. Tú lo mirabas y todo. No, hombre, un macho parecía ahí este varón. Pero realmente era otra persona. Y se le comentó y se le dijo, mira, así dice la escritura, deja, y pareciera ser, te doy mi número, chécalo, háblame, tomas esa decisión, voy a estar para servirte. Ni me contestó ni entró más llamadas. Siguió en su estilo de vida. El que hace pecado, esclavo, es del pecado. Amados, tengamos temor del pecado, porque el pecado esclaviza. El pecado esclaviza a la gente. Una probadita, ni probaditas, porque este varón probó y ya no salió. Ya no salió. Increíble lo que hace el pecado, cómo transforma la vida de las personas. Hay que tenerle temor al pecado. Hay consecuencias por el pecado. Jesús dice, el que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Y sabes qué es lo más triste de esta historia que te estoy mencionando? Y espero que la reflexionen todos. Es que como este varón era o sigue siendo enfermero, le tocó atender a una persona en el hospital. Y ya en el hospital había un varón que se andaba muriendo. Y este varón pues lo observaba. Para no hacértela tan larga, el varón que se estaba muriendo le dice a este otro varón, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿No te enojas? Sí, dímela. ¿Verdad que tú esto? Lo que le dijo entonces, ¿verdad que tú estás haciendo esto? Y se quedó él sorprendido porque pasaba desapercibido. Es más, yo platicaba con él, ni yo me creía lo que me estaba diciendo. O sea, no parecía. Y bueno, le dice él, y le dice sí. Le toca un descanso. Cuando él llega, pregunta luego por el otro varón. Y resulta ser que no lo encuentra en la camilla, en la habitación donde estaba, y había muerto. Y uno de sus compañeros le dice, ¿sabes qué? Sí, falleció, pero te dejó esta nota. Y esa nota decía lo siguiente: joven, no cometas el error que yo cometí, para que no quedes igual como yo. Él murió de SIDA. Murió de SIDA. Estás a tiempo. Busca a Dios. No cometas, no desperdicies tu vida como yo la hice. Estás a tiempo. Créemelo. Yo le dije a él, hazle caso a lo que te dijo este varón y hazle caso a Dios. Vuélvete a Dios con todo tu corazón. Deja de hacer lo malo. ¿Qué crees? Siguió en su vida. Siguió en su mala manera de vivir. No aprovechó sus oportunidades. La gente toma sus decisiones. Tercer consecuencia. Una vez más que la gente está sin Dios, la gente empieza a cometer pecado tras pecado. El pecado lo empieza a esclavizar a la persona. Cada vez más está el hábito, el deseo. Hay una esclavitud. Y pasa este tercer efecto, tercer consecuencia en la vida de la persona. Endurece su corazón. El pecado hace que la gente endurezca su corazón. Proverbios 21-29. El hombre impío endurece ¿qué? Su rostro. Y a mí me ha tocado verlo. Se les está hablando ahí la palabra tanto a las personas adultas, a los jóvenes y a los adolescentes. ¿Y sabes qué es lo que hacen? Irgen su rostro y endurecen su corazón voluntariamente. Ignoran a la gente, a las personas, que les dicen que no hagan esto, que no hagan lo otro, que se vuelvan a Dios. Lo ignoran. Hay quienes hasta se burlan y hacen escarnio. En buen plan les digo a todos, no hagan eso. No lo hagan, porque es peor para ustedes. No es de hombres, no es de un ser humano hacer eso. No escarnezcan.
porque no se les está pidiendo nada malo o que hagan algo malo, sino que hagan algo bueno. No te burles de la gente, no escarnezcas a aquellos que quieren un bien o que te dicen que hagas algo correcto. Pero es mi familiar, sea quien sea. La Biblia dice entonces que otro efecto, otra consecuencia de la gente que peca, pues así lo dice, el hombre impío, ¿qué? Endurece su rostro. Tú nomás ves la cara y ves el corazón. La Biblia dice que el corazón alegre, ¿qué? Hermosea el rostro. Hermosea el rostro, pero el corazón amargado, dolido, lo que tú quieras, que no esté alegre, ¿qué refleja en su rostro? Un rostro no alegre, ¿verdad? Triste, deprimido, pensativo, ida a la persona, ido, vacío, tantas cosas. Proverbios 28:14. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Jóvenes, adolescentes, adultos, amadas personas, hermanos, todos tengamos temor de Dios. Todos. Dos, hay que tener cuidado de no endurecer el corazón. Pero hay quienes tienen el corazón duro, porque el pecado los ha endurecido. Y hay de durezas a durezas, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué será más duro? ¿Una piedra o un diamante? ¿Un diamante? ¿Qué será más duro? ¿El acero o una piedra? Ok, yo no sé cómo esté tu corazón tan duro, pero ojalá no lo tengas de acero, porque va a estar más complicada tu situación. Hay de durezas a durezas. Dice la Escritura entonces, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Te vas a ir esclavizando cada vez más, te vas a hacer antipredicaciones, no creerás, seguirás en tu mala manera de vivir, te vas a poner dura para tu mal, para tu propio mal. Proverbios 29:1. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Jovencitos, jovencitas, ¿has sido reprendido por Dios? No endurezcas tu cerviz, no endurezcas tu cerviz, porque aquí dice la Escritura que de repente vas a ser quebrantado, quebrantada, pero no para que vayas a la gloria eterna, sino para la condenación eterna. Ya no habrá medicina para ti. ¿Qué quiere decir esta porción de la Escritura? Que Dios se aparta. La Biblia dice que el Espíritu de Dios no contenderá para siempre con el hombre. Que hay un momento que Dios trata con el hombre. Y ahí estaba Dios tratando en el diluvio con la generación de Noé. Arrepiéntanse, dejen de hacer lo malo. 1 año, 10 años, 20 años. La gente no hizo caso. Hasta que Dios cerró el arca. Él fue el que cerró el arca y ya nadie entró. Más los que hicieron caso. Y los destruyó a todos. No siempre estuvo hablándole a la gente. Sodoma y Gomorra, Dios hablándoles y no hicieron caso. Y hasta que llovió fuego y azufre. Hay momentos. ¡Oh, Jerusalén! Si supieras el tiempo de tu visitación. Si Dios te ha estado hablando a ti y no has hecho caso y tú sabes que Dios te ha estado hablando, aprovecha. Porque no contendrá el Espíritu de Dios siempre hablando con el hombre. No siempre. Se retira el Espíritu Santo de tu vida. Amada persona, ¿quién te va a convencer de pecado, de justicia y de juicio? Es para tu mal. Te vas a endurecer y vas a hacer cosas que no conviene, para tu propia perdición. Por eso, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Dios les está hablando. Que el pecado tiene consecuencias, que no estás preparada para la eternidad. Ya no habrá medicina, ya no habrá oportunidad. Último punto, cuarta consecuencia. Al tener un corazón endurecido y al no tener ya medicina, ya no hay un trato del Espíritu Santo, ya no hay convencimiento, etcétera, y la gente muere en su maldad, no se arrepiente. ¿Qué es lo que viene? La cuarta consecuencia, castigo eterno. Romanos capítulo 2, versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Cuál es el problema de muchas personas? Endurecen su corazón, pero cuando endurecen su corazón es cuando la gente no se arrepiente de su maldad. Y cuando alguien no se arrepiente de su maldad, sigue en su carrera de maldad, ¿qué es lo que está haciendo? Atesorando para sí mismo o sí misma ira para el día de la ira y del castigo de Dios, del justo juicio de Dios. Romanos 2:6.
el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Y tú seguirás, si estás en esa carrera de maldad y no quieres poner un alto y quieres seguir igual y quieres seguir haciendo pecado y seguir ofendiendo a Dios, Dios te va a pagar conforme a tus obras. Conforme a tus obras te va a pagar en ese día de juicio final. Él ya les está diciendo a todos aquellos que no se van a arrepentir y que no quieren arrepentirse, ya te está diciendo lo que viene en la otra vida para varios de ustedes. Versículo 7. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Esto es, pero si tú decides arrepentirte, dejas de hacer lo malo, cambias tu mala manera de vivir, te vuelves a Dios con todo tu corazón, crees en Jesucristo, en su amor, etcétera, te entregas a Él, dejas de hacer lo malo, aprendes a hacer el bien, etcétera, encuentras el perdón de tus pecados, entonces vida eterna es la que te espera a los que perseverando en bien hacer, empiezas tú a hacer el bien, buscas la gloria de Dios y buscas la eternidad para estar con Él, gloria y honra e inmortalidad. 8. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también el griego. Entonces dice aquí la escritura que hay ira y enojo a los que no obedecen a la verdad, a los que están de contenciosos, será, y será, a los que están de burlescas, será, y todo lo que tú quieras. Ira y enojo es lo que te espera, amada persona, si tú no te arrepientes. Y dice, al judío primeramente y también al griego. ¿Por qué menciona judío y por qué griego? ¿Quiénes son los judíos? Los del pueblo de Dios, que no caminan conforme a la voluntad de Dios. ¿Quiénes son los griegos? Los que no son judíos, pero que han escuchado de la palabra de Dios y que quieren seguir haciendo lo malo. Gente no judía. Aplicación para nosotros. Si bien no somos judíos, pero sí tenemos una Biblia bajo el brazo. Si nos reunimos como en este lugar. Amados, el reunirnos en este lugar no nos garantiza que vamos a la gloria eterna. ¿Qué es lo que sí nos garantiza que vamos a la gloria eterna? A los que obedecen a la verdad, a los que caminan en la verdad. Y todos nosotros tenemos que irnos por ese camino. Tienes que irte por ese camino. No te engañes diciendo, yo soy cristiana, yo soy cristiano, yo soy de tal iglesia. Olvídate de iglesias. Tú no andas en la verdad. Tú no caminas en la verdad. Tú no andas con Cristo. No has recibido el perdón de tus pecados porque no te has arrepentido. Y sigues en tu mala manera de vivir. Amado, tú estás perdido. Tú no andas en la verdad. Versículo 10 y 11. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Hay gloria y hay honra y hay paz ¿para quiénes? Para los que hacen lo bueno. Al judío primeramente y también al griego. Ambos necesitaban hacer lo bueno, porque para Dios no hay excepción de personas. Último punto, reflexión final. Si tú te das cuenta en esta cuarta consecuencia, yo empecé a leer desde Romanos 2:5. La consecuencia es un castigo eterno. Pero yo quiero leer ahora el versículo 4 y el 5. Vamos a ver Romanos 2, 4 y 5. Dice el 4. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía ¿a qué nos guía la benignidad de Dios? ¿A qué nos guía la bondad de Dios? ¿A qué nos guía la paciencia de Dios? ¿La longanimidad de Dios? ¿A qué nos guía? A un arrepentimiento. Joven, adolescente, adulto, mayor, persona, Dios quiere que te arrepientas. Que camines en obediencia, que dejes tu mala manera de vivir, porque el pecado trae consecuencias. Tómalo de parte de Dios esta palabra. Su benignidad, su paciencia, su longanimidad de Dios, su benignidad, tiene un propósito. Te está guiando a un arrepentimiento, para que tú te arrepientas. Dios quiere que te arrepientas. Y no nomás quiere. Hechos 17:30 y 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Por eso Dios manda que todos los hombres se arrepientan, para que estén preparados para rendir cuentas ante los ojos de Él.
Porque Él ha establecido que va a juzgar a los seres humanos. Por eso dice, arrepiéntete. Por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y aquí entra un personaje importante, Jesucristo. Amados, Jesucristo es el único que puede perdonar tus pecados. Pero ¿a quiénes va a perdonar Jesús? A los que creen en Él y se arrepientan de sus pecados. Dios quiere que estés preparado para el día del juicio final. Cerremos nuestros ojos, por favor. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Señor, tú mandas a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. E inclusive los que están reunidos el día de hoy y escucharán esta palabra, en todo lugar que se arrepientan. Es un mandato tuyo, Señor. Arrepentíos. Dios manda a todos los hombres, amada persona, en todo lugar que se arrepientan. Si tú has ofendido a Dios, Él te manda que te arrepientas. Deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Dios. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Conozco que todo lo puedes en mis pensamientos, no los puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído. Conozco que todo lo puedes en mis pensamientos, no los puedo esconder. Dios sabe lo que hay en tus pensamientos, las faltas de tu corazón, las faltas internas y externas. Dios quiere que te arrepientas, joven, amada persona. Dios manda que te arrepientas de todo corazón de tus pecados, interna y externamente te apartes de ellos. Hoy Dios manda que te arrepientas, pues Él va a juzgar con justicia y tú no estás preparado o preparada. La letra de este canto ha salido del libro de Job. Job, el siervo Job fue probado, mas sin embargo él no entendió esa prueba y pecó contra de Dios con su boca. Empezó a hablar de más hasta que Dios vino al encuentro de él y él mismo empezó a hablar con Job. Y Job calló, guardó silencio. Y él dijo: una vez hablé, dos ya no. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Se arrepintió de su maldad el siervo Job.
Así tú también, amada persona, arrepiéntete de tu maldad. Deja de hacer lo malo. Apártate del mal camino. Apártate del pecado, de tus pecados. Conozco que todo lo puedes en mis pensamientos. No los puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído. Conozco que todo lo puede en mis pensamientos, no los puedo esconder. Dios sabe lo que tú has hecho, Él ya lo sabe, lo que tú has pensado. Él sabe todos tus actos, pero hoy créele a Dios y Él manda que te arrepientas. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído. Mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás. Mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás. Mas ahora mis ojos te ven. Me rindo a tus pies y me arrepiento, Jesús. Mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás. Mas ahora mis ojos te ven. Me rindo a tus pies y me arrepiento, Jesús. Pues Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Busca a Dios con un verdadero arrepentimiento, amada persona. Apártate del mal camino, deja de ofender a Dios y entrega tu vida a Jesús.